Sergio Abreu no necesita presentación, fue canciller, ministro de Industria, senador. Lo invitamos para charlar sobre la región, el mundo, lo que nos depara para Uruguay el año próximo. Mucho Gracias gusto. por aceptar la invitación. Un saludo y con mucho gusto. Argentina cambia de rumbo, llega Mauricio Macri a la presidencia, ya designó como canciller a Susana Malcorra. ¿La conoce? ¿Cómo nos va a tratar? Sí, conozco a la señora, es una excelente funcionaria internacional, particularmente porque está en Naciones Unidas. De manera que va a dirigir la política exterior, pero no solo la política diplomática, sino también los aspectos comerciales, geográficos, de infraestructura, de puertos, todo lo que significa el relacionamiento de la Argentina. De manera que es más importante el equipo que pueda dirigir una ministra que tiene muy importantes vinculaciones en el mundo multilateral político, sobre todo en Naciones Unidas, pero que también va a tener que bajar con su equipo a todo lo que significa la vida diaria de la integración comercial y la cooperación y los aspectos bilaterales que tienen con el Uruguay, como sea la CARP, en el Río de la Plata, la CARU, la plataforma continental, los temas de lentecimiento y de restricción comercial que tenemos, que solo exportamos el 4% de Argentina. Todo eso va a tener que manejar, no exclusivamente con el Uruguay, pero es un terreno mucho más árido que la simple experiencia de manejarse de jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas. ¿Podemos esperar con Macri una normalización de las relaciones bilaterales? Yo aspiro a esto, aspiro sobre todo por la profesionalidad. Nosotros hemos estado estos tiempos inundados de diplomacia presidencial. Que el discurso de la señora Cristina, el discurso del señor Kirchner, el discurso del presidente Mujica, todos estos presidentes hablan y sobre todo cierran las válvulas para que se puedan trabajar debajo institucionalmente en la política exterior. Y esa politización, incluso ese sublema populista, era mucho más agresivo y mucho más de presidente a presidente respecto del exterior y no respecto de los intereses nacionales. Toda esta coincidencia que muchos dicen, hemos perdido, la izquierda ha perdido un socio o una socia, y lo que por suerte, nos hemos dejado de la prepotencia y de la esquizofrenia argentina que nos llevó a tener los 50 años, en los últimos 50 años, la peor relación que hemos tenido. Mientras tanto, el presidente Mujica todavía nos habla de algunos aspectos, el expresidente, algunos aspectos y sobre todo de que está preocupado por la institucionalidad argentina. Entonces yo digo, bueno, esa diplomacia, esa locuacidad presidencial nos ha hipotecado nuestra estrategia y nuestra profesionalidad para defender nuestros intereses. Con Dilma Rousseff muy abocada a los problemas internos que tiene, ¿puede Macri liderar un proceso nuevo en el Mercosur que está estancado, que no avanza? Va a ser un cambio importante porque Argentina hasta ahora desarrollaba la teoría de protección, no quería abrir su economía. La presidenta dijo, no vamos a importar ni un tornillo. Y eso no fue ni la filosofía del Mercosur, ni tampoco fue la filosofía que se está produciendo en el ámbito internacional en los megacuerdos. Entonces la visión de Macri probablemente sea de una mayor apertura, más racional, y de una forma de darle cierta prolijidad a todos los números macro. La Argentina termina con 7% de déficit fiscal, un 6% de déficit primario, termina con una inflación del 15 al 20%, con subsidios de tarifas y de toda naturaleza que va a tener que ajustar, del cepo cambiario. Entonces todo eso es parte de un proceso que lo va a administrar seguramente el presidente Macri, gradual, pero que es precisamente todo lo contrario que el gobierno del señor Kirchner y la señora Cristina han venido desarrollando con estos resultados que se han visto reflejados en el ámbito electoral. El Mercosur no ha avanzado en uno de sus objetivos más primarios, que era la unión aduanera, ¿no? Tampoco ha logrado cerrar acuerdos fuera del bloque sustantivos en los últimos años. ¿Uruguay le conviene seguir adentro del Mercosur o debería comenzar, de pronto apoyado incluso en Macri, un camino unilateral para cerrar otros acuerdos? Mire, yo puse mucha esperanza en el Mercosur porque era precisamente abrir los mercados, exportar más nosotros a los países del Mercosur y de ahí la plataforma para insertarnos externamente.
Hoy es un velorio de cuerpo presente. Nadie se anima a enterrarlo. Y lo que sucede es que tenemos que reajustarlo a la nueva realidad. 264 acuerdos, mega acuerdos hay en el mundo hoy, entre ellos el TPP, la Alianza del Pacífico, son 264. La Unión Europea está negociando con Estados Unidos, se ha negociado con Chile, con México, con otros países, y nosotros llevamos 20 años en esto. Y no participamos en ninguno de estos acuerdos. Entonces, si nos cerramos cuando se abre la economía, y Argentina ha sido con Brasil, que ha fracasado enormemente en el liderazgo de lo que es un proceso de integración, con la Argentina ahora el cambio puede ser algo favorable para poder decir, bueno, vamos por lo menos a tener libre comercio. Ya no digo unión aduanera, porque la perforación del arancel externo común es absolutamente flagrante, es decir, no tenemos nada que pueda darnos seguridad, ni jurídica, ni política, porque además intervienen todavía en los asuntos internos como si nada, y terminamos haciendo una nueva triple alianza cuando con Paraguay se pasó por encima de todos los tratados, el protocolo de Ushuaia y todo lo demás, y dijo, bueno, vamos a entrar por la ventana al Mussolini de América Latina, el señor Chávez, en un Mercosur que era de carácter comercial, pero que tenía que ajustarse a lo que hoy no se ajusta. Son las normas, las obligaciones que hemos tenido y sobre todo el comercio que está absolutamente detenido y trancado. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta Uruguay en la región? ¿La crisis institucional por la que atraviesa Venezuela? ¿La incertidumbre en Brasil? Y Uruguay es un tomador de precios internacionales y de decisiones internacionales. Nosotros no marcamos el rumbo del mundo. Vivimos en la región, no nos podemos mudar y tenemos que estar vinculados nada menos que con ríos, como el caso del río Paraná o Paraguay y Uruguay, que hacen a la hidrovía, que el Uruguay apuesta a la infraestructura, a los servicios, pero que tenemos también enormes dificultades con la Argentina. Fíjese que Paraguay, que es un país mediterráneo, hoy tiene la segunda flota mundial de barcazas, que ha desarrollado todo el sistema de transporte para poder compensar sus dificultades geográficas. Nosotros nos quedamos en las prepotencias argentinas que no hicimos nada, porque no negociamos, y todavía encima tuvimos a Brasil que miraba las cosas con esa famosa frase, infelizmente es bilateral, y nosotros no tuvimos la idea y la propuesta de defender a un país con un sentido de interés nacional, más allá de que los otros también la defiendan. ¿Cómo observa la política exterior hoy que está desarrollando el canciller Rodolfo Noboa, habida cuenta de que salimos de la mesa de negociación del TISA? Y bueno, es una política exterior que, digamos, si uno lo pone en términos deportivos, el Uruguay entra a la cancha con una zapatilla y un zapato de fútbol. Entonces trata de jugar, pero se desestabiliza, porque es evidente que cada vez que pueda anunciar algún tema el canciller Noboa, después se lo rectifica. Pero además, ¿cómo explicamos en el mundo que ingresamos al TISA por iniciativa del presidente Mujica? Que pedimos ingresar al TISA y nos retiramos del TISA por iniciativa del presidente Mujica, del expresidente, y de su gente y de su ministro de Industria y todo lo demás. ¿Pero cómo? ¿Se puede cambiar de opinión de esa manera? Y esa es la imagen que puede tener un país chico. Entonces, cuando yo digo eso, las dificultades que tiene el canciller son, casi diríamos, yo lo comparaba el otro día, como sentarse en un hormiguero con dulce de leche en el pantalón. Es decir, hay muchas hormigas de su partido que lo quieren picar. Parece tener más coincidencias con la oposición incluso. Sí, son coincidencias puntuales, porque después comienzan a tener las rectificaciones. Sí tiene la virtud de haber sacado por lo menos el comité de base de adentro de la Cancillería, porque no teníamos embajadores itinerantes, teníamos embajadores saltimbanquis. Entonces ahora va a poner algo más serio, tenemos que profesionalizar el tema. Eso lo sabe el presidente, pero la mayoría la tiene el otro sector del partido. Y si no, veamos lo que le pasó al señor Almagro, secretario general de una organización. Entonces él representa a 34 países. Cuando él ve que los 34 países, o 33 o 32, le dicen, miren que hay un país que está violando los derechos humanos, que tiene dificultades, y bueno, lo describe en 18 páginas, la respuesta de su ex jefe
que decía, lo tengo atornillado en mi cargo de canciller, aunque lo ataquen, le dice, ahora enfilaste el camino equivocado, me despido y adiós. Esa no es la imagen del país. La imagen del país es un poco más seria, más coherente, más profesional, y sobre todo con respaldos políticos adecuados, porque esto no se trata de un gobierno de 5 años, sino de proyecciones de 20 y 30 años para un país pequeño, ¿no? ¿Uruguay puede sumarse a la alianza del Transpacífico? Yo creo que tiene que analizar todo eso, como también analizar la alianza y la negociación con los otros bloques comerciales del mundo. Dice que se hace el Transpacífico, el otro, digamos, el que hace Estados Unidos, con la intención de aislar a China. China no participa en el TPP Después realiza el acuerdo con la Unión Europea con la intención de aislar a Rusia. Entonces nosotros estamos en el medio de algunos países que tienen un porcentaje muy importante de comercio con los Estados Unidos, que simplemente por la cercanía. El ALCA fue la única oportunidad que tuvimos para negociar en conjunto. Después fracasa el ALCA y cada país fue negociando con Estados Unidos, siendo sometido a la presión de Estados Unidos, que tiene una fuerza mucho más grande. Entonces, en vez de estar pensando cuál es nuestra estrategia, jugábamos a ver quién era más anti-norteamericano. Entonces, ese tema es lo que nos está provocando un enorme aislamiento. No estamos en nada. Con un Brasil corrupto, disuelto, institucionalmente débil, con una Argentina que ni siquiera ha podido descubrir el tema del fiscal Nisman, con una corrupción y que no sabe ni las cifras que se tienen, y con un Uruguay que entró a contemplar con carácter ideológico el tema, no vamos a ningún lado, y menos lo de Venezuela. Pero ahí tenemos el fascismo instalado. A partir del 1 de enero Uruguay ocupa un lugar en el Consejo de Seguridad de ONU. Incluso se manejó su nombre para ese sillón. Primero, ¿qué expectativa le generaba? Si tenía algún entusiasmo con respecto a ocupar ese cargo. Los entusiasmos se manejan en función de los respaldos que se tengan. Este es un lugar muy difícil. El Uruguay, para que quede bien para el televidente, son 15 miembros, es decir, 5 permanentes, que están siempre, que tienen derecho al veto, y otros 10 que rotan. El Uruguay después de 50 años le corresponde estar. El último fue el embajador Velázquez, en el gobierno del Partido Nacional, que levantó el principio de la no intervención contra la invasión de los Estados Unidos a República Dominicana. Bueno, pero eso eran otros tiempos. Ahora tenemos como compañeros en este primer año en el Consejo de Seguridad a Venezuela, cuya embajadora es la hija del expresidente Chávez. Entonces tenemos que coordinar estas cosas, defender nuestros principios, y eso va a ser motivo de una cantidad de circunstancias que se plantean, como esta tragedia de París u otras más, donde el mundo hoy todos los días nos despierta con algo nuevo. ¿Nos expone como país estar votando ahí? Nos expone porque le pasó a Brasil cuando votó hace poco con el tema de Turquía y de la Franja de Gaza, y tuvo que tomó una decisión distinta a su tradición, y fue un quiebre muy importante en Itamaraty hace poco ese tema. Es decir, tenemos que ser muy coherentes. Ahora, si el gobierno sigue con un zapato de fútbol y la otra una zapatilla, según con cómo le peguemos a la pelota, es que no, la pelota va a ir, pero la camiseta del Uruguay está ahí, con esos dos zapatos, ¿no? ¿Tiene más tiempo ahora? ¿Está más dedicado a la música? Bueno, la música sí, la música es mis hijos, la música, el estudio, arbitrajes internacionales que tengo también. Estuve ahora de jefe de misión en las elecciones de Perú hace unos meses. Estoy trabajando en estos temas. Nadie es profeta en su tierra. Entonces, y en estos países como los nuestros, como decía aquel famoso dicho, el enemigo está dentro y el adversario está afuera. Y entonces hay que seguir su rumbo, mantenerse y bueno, ser respetado, que es el gran capital que tiene una persona. Y llegar a la casa y no tener que bajar la vista si un hijo lo interpela por alguna acusación que le hayan hecho
de una actitud de inmoralidad o de falta de ética. Con eso yo ya estoy satisfecho. Muchas gracias por... Muchas gracias.